al contemplarte, las tinieblas se disipan. Y bien, estamos emocionados por este fin de semana. Y de eso vamos a hablar hoy, de lo que vamos a hacer este fin de semana. Primero voy a hablarte de algunos aspectos prácticos y de cómo vamos a disfrutar la lectura de la Biblia, y después voy a hablar de algunos fundamentos bíblicos, de dónde viene esto de leer la palabra de manera pública. Como ya la mayoría están enterados, vamos a estar leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis en la Plaza de Armas a partir de mañana, iniciando a las 8:30. Pero antes de comenzar, vamos a orar una vez más. Señor, gracias. Estamos agradecidos en nuestro corazón, más allá de lo que has hecho con nosotros. Más que eso, estamos agradecidos por quien tú eres. Eres un Dios bueno, eres un Dios generoso. Gracias que en Cristo Jesús podemos llamarte Padre. Gracias que hemos sido adoptados, que hemos sido injertados a la familia, una familia que va a vivir eternamente unida bajo el liderazgo de Cristo. Padre, gracias por tu gran generosidad para con nosotros. Gracias porque la vida eterna nos pertenece. Gracias porque nos diste a tu Hijo Cristo. Él se entregó por nosotros, nos has dado tu palabra escrita, nos has dado tu Espíritu Santo y nos das acceso a tus pensamientos. Gracias porque podemos tener la mente de Cristo. Padre, gracias por quien tú eres, Dios generoso, Dios de amor, Dios sanador, Dios eterno, Rey de gloria. Gracias, Señor, y gracias porque vamos a tener el privilegio de leer tu palabra, leer las instrucciones, y podremos conocerte más y darte a conocer. Pedimos, Señor, por encuentros, pedimos que el fruto de la lectura de tu palabra, que tu palabra prospere en aquello para lo que fue enviada. Déjanos ver testimonios del poder de tu palabra, que es viva y eficaz en esta ciudad, transformando y tocando corazones. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a estar leyendo la Biblia a partir de mañana. ¿Y cómo va a ser la dinámica? Cada media hora se van a estar cambiando los lectores. Muchos de ustedes ya se apuntaron para leer. Eso quiere decir que cada media hora va a haber un lector diferente. Va a haber aproximadamente 140, 150 lectores. También va a haber un tiempo donde niños van a estar leyendo en la tarde, entre semana, de lunes a miércoles, por ahí más o menos, van a estar leyendo niños. Y cada media hora se va a estar cambiando el lector, y va a haber músicos que van a estar matizando la lectura. Entonces, mientras está dando lectura a la Biblia, se va a estar matizando con música, y eso capta mucho los sentidos y permite mejor concentración. También la música evoca un espíritu profético. Recuerda cómo el profeta Eliseo pedía traer el músico, y él empezaba a profetizar con mucho poder. Mientras estamos leyendo la palabra, también va a ocurrir, obviamente, evangelismo. Mucha gente va a tener dudas, gente que no conoce se va a acercar y ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que acabo de escuchar? Y ahí va a haber buenas oportunidades para evangelizar a otros. Mientras se está leyendo, tú puedes ir siguiendo con tu Biblia. Puede ser en la misma versión que se lee o puede ser en otra versión diferente. Puedes ir tú siguiendo la lectura, y también va a haber un par de pantallas grandes donde se va a estar proyectando lo que se está leyendo. Entonces está el lector, está la música, están las pantallas y la gente trae su Biblia. Entonces todo esto genera una atmósfera de hambre por entender la palabra de Dios. Tú puedes ir siguiendo la lectura, y te recomiendo que te lleves una libretita para cuando te caigan algunos 20, tú anotes lo que te está
lo que estás entendiendo. Hay un espíritu de revelación cuando nos unimos a leer la palabra. Recuerdo una vez estábamos leyendo la palabra y yo acostumbro a rayar mucho mi Biblia y a veces con algunos colores, y estábamos leyendo la historia de José. Entonces yo recuerdo que mientras yo estaba escuchando lo que estaban leyendo, estábamos en la historia de José, yo empecé a dibujar una túnica de varios colores ahí en mi Biblia, y cuando termino de dibujar la túnica, entonces tomé mi Biblia y me cayó un 20 ahí, padrísimo. Estoy dibujando la túnica y tomo mi Biblia y la levanto y digo, este es el arco iris del pacto que Dios hizo con Noé. Y empecé a entender ahí cómo Dios hace un pacto con Noé, y después de esa destrucción de la tierra, porque el hombre es perverso, desde su infancia se inclina a la perversión, el Señor dice: Noé, no te preocupes, cuando vuelva a llover se va a dejar ver el arco en las nubes, y el arco en las nubes es mi pacto que hago contigo y con toda carne, de a pesar de que el hombre se inclina a la maldad desde que tiene entendimiento, yo no les voy a dar lo que se merecen, yo les voy a dar conforme a la longanimidad de mi corazón, y yo voy a extender misericordia. Y luego Pablo nos explica en Romanos que es la misericordia de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Entonces Dios le dice: cuando llueva, tú vas a ver el arco en las nubes y vas a descansar de que yo he hecho un pacto contigo y con todo ser viviente, que yo voy a ejercer misericordia, porque es el nombre de Dios, el Señor, rico en misericordia. Esa es su riqueza en misericordia. Y le dice: pero también cuando llueva, yo también voy a ver ese arco y yo voy a refrenarme del pacto que he hecho contigo y con toda carne, de ejercer misericordia. Y en Apocalipsis es la visión que Juan tuvo cuando ve el trono del Padre y alrededor un arco iris como esmeralda que arde como fuego, de tal manera que todos los decretos que proceden del trono del Padre van bañados de misericordia. Por eso dice Isaías que aún en sus juicios el hombre aprende rectitud. Entonces, cuando veo esto, después estamos en la historia de José, y José, su padre, de manera profética le entrega una túnica de muchos colores, y sus hermanos intentan asesinarlo, conspiran contra él, lo venden, es como si lo hubieran matado, y se olvidan de él. Y luego él en Egipto, ya como la persona más importante de Egipto, está delante de sus hermanos, y él todavía recuerda el hebreo, y sus hermanos se comunican entre ellos: oye, les dije que no vendiéramos a José, ya ven, todo esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Y ellos están hablando entre ellos y José está escuchando. José les hablaba con intérprete, pretendiendo que no entendía el hebreo, y José estaba pues rapado y quizá maquillado. Él era un egipcio completamente, y José está entendiendo lo que están diciendo. Y José llega un momento, recuerdas, donde ya no aguanta más y se abre con sus hermanos y les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron. Y en ese momento los hermanos quedan desnudos delante de José, ya no pueden ocultar más nada. Ellos dicen: ups, y este es el hombre más poderoso de todo Egipto. Y aquí José ya no traía esa túnica, pero él en su cuerpo, él había encarnado lo que esa túnica proféticamente simbolizaba. Y les dice: no les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y José estaba reconociendo que no era la perversidad de ellos, sino que había detrás de eso un plan soberano de Dios de haber hecho todo eso. Y ya después, más adelante, muere el papá muere Jacob, y nuevamente los hermanos de José: no, pues ahora sí murió mi papá, ahora sí agárrense, porque ahora sí se va a dejar venir José. Y él empieza a llorar, José empieza a llorar y dice: es que no se han dado cuenta que ya los perdoné, o sea, no están aceptando mi perdón. Él empieza a llorar de desesperación. Entonces, cuando estábamos así leyendo la Biblia, yo estaba dibujando esa túnica y me cayó el 20 de que esta túnica es el mismo pacto del arco iris de misericordia. Y José fue un hombre que encarnó la misericordia de Dios y que representó como leal embajador delante de Israel, representó la misericordia de Dios y les cayó la boca con su misericordia. Le dice: ustedes merecen una cosa y a todos nos queda claro, pero ¿qué creen? Aquí les va. Eso es lo que tengo para ustedes: perdón. Tengo para ustedes misericordia y perdón y gracia y amor. Y José los amó, les dio el mejor lugar en la región de Egipto, en Gosén, donde podían
ejercer su oficio de pastores. Pero bueno, eso para contarte uno de los testimonios de cuando leemos la palabra prepárate para recibir mucha revelación de Dios. Y les voy a contar algo. Esa es la manera en la que yo leo la Biblia. Yo pongo una versión, pongo Reina Valera o pongo NBI en audio, le pongo play y le pongo un poquito más la velocidad de lo normal, y yo voy siguiendo en mi Biblia la lectura. Lo que estoy oyendo lo voy siguiendo en mi Biblia. Entonces tú te tardas una página completita, por ejemplo, del libro de Reyes o del libro de los Hechos, que las páginas están llenas, sin todas las sangrías están ocupadas. Tú te puedes tardar entre 6 y 8 minutos en leer una página completa. Cuando se trata de los salmos, como tienen muchos espacios, ahí te puedes tardar unos 3 minutos, 4 minutos en una página. Eso te ayuda también a administrar tus tiempos de lectura. Esto es bueno para saber cuando te vas a trabajar, a qué hora tienes que levantar, a qué hora tienes que leer, ya sabes más o menos cuánto vas a leer. Eso te ayuda a planificar tus tiempos de lectura. Entonces yo pongo el audio en mi Biblia y yo sigo la lectura con mi vista, y cuando me cae un 20, yo empiezo a subrayar y anotar y todo, pero la lectura no se detiene, porque si no, nunca acabas en un año de leer la Biblia. Si yo me detengo cada vez que encuentro algo, pues no, ya me tardo mucho en leer la Biblia. Y es posible que nosotros leamos la Biblia hasta 3 veces al año. Solo tenemos que saber la manera de cómo podemos ser más fructíferos en nuestros tiempos de lectura. Entonces la dinámica de la lectura de la Biblia, así como lo vamos a hacer, se presta mucho para que comprendamos cosas. Entonces la Biblia que tú usas no tiene que ser la Biblia que se va a leer. Vamos a leer una versión, nueva traducción viviente, pero tú llévate tu Reina Valera, a los que les gusta mucho la Reina Valera, o la versión que tú tengas, y prepárate para recibir unas descargas celestiales muy buenas ahí en la lectura de manera colectiva. También en una ocasión una señora empezó a brincar y a llorar y me agarró y me decía: acabo de ver a Jesús en lo que están leyendo. Estábamos leyendo, creo que el libro de Crónicas, y estaba bien emocionada de que algo Dios le había hablado ahí acerca de Jesús. Entonces se está leyendo, la estás escuchando, la estás siguiendo. También está en las pantallas para la gente que va pasando, está la música matizando la lectura, y todo esto también va a ser transmitida la lectura. Entonces va a haber una atmósfera muy propicia para comprender. Y ahorita voy a hablar cuál era la intención de Dios de hacer esto de la lectura pública de la palabra. Entonces, esto es básicamente la dinámica que vamos a llevar a cabo para que invites a tus amigos. Puedes usar ahí tus estados del WhatsApp para subir cualquier anuncio acerca de este evento. Haz unas llamadas, invita a tus amigos, también los que en tu trabajo te han llegado a preguntar acerca de la Biblia o de por qué, cómo eres, invítalos y les vente para que conozcas un poquito más de la Biblia, y vamos a pasar un buen tiempo. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿De dónde viene, de dónde sale esto de leer la Biblia de manera pública? Bueno, pues esto tiene fundamentos muy claros en la misma Biblia. La primera vez que está registrado esto es en Éxodo 24. Vámonos a Éxodo 24, verso 3. Te voy a dar varias citas donde está registrado esto en la Biblia para que tú después con calma lo veas. Otra cosa, ya estamos por terminar el año, entonces yo no sé cómo van ustedes en sus programas de lectura, pero no es nada raro que nos atrasemos en nuestros programas de lectura. Pero aquí vas a poder dar unas buenas avanzadas a tu programa de lectura, ¿sí? Así que si ya te atrasaste, elige esos lugares donde vas a estar leyendo, o por el contrario, le abonas a tu siguiente programa de lectura. Entonces ahí, si estás un par de horas sentado, ya vas a haber avanzado muchísimo en tu lectura. Yo sí lo aprovecho como para abonarle ahí a mi programa de lectura. Entonces, en Éxodo 24, esta es una escena hermosa, y voy a tratar de no detenerme mucho para abarcar los más episodios de lectura pública que se pueda. Entonces aquí en Éxodo 24, Israel, sucede un milagro. Israel acepta el pacto que el Señor hace con ellos. Entonces Moisés va descendiendo del monte después de haber pasado un tiempo con el Señor, y el Señor le da instrucciones a Moisés, y Moisés desciende y
repite todas las instrucciones al pueblo. Lo primero que hace con el pueblo es que le repite las instrucciones de Dios al pueblo. Y de la manera en la que Moisés repite las instrucciones, el pueblo inmediatamente responde entusiasmado y responde: haremos todo lo que el Señor dice. Entonces Moisés también fue más animado y hace un altar a la base del monte, hace un altar ahí Moisés. Y en ese altar lo hace para sacrificar animales para sellar ese pacto. Al día siguiente junta nuevamente a todo el pueblo Moisés, que era muy importante, porque el Señor le indicó que los juntara para que se presentaran delante de él. Entonces el juntarse para escuchar la palabra no era un evento entre ellos, era presentarse delante del Señor. Ahora que nos vamos a reunir para leer la palabra pública, no es un evento entre nosotros, nos estamos presentando delante del Señor para dar voz a sus instrucciones, para dar voz a la palabra de Dios. Entonces aquí Moisés trae varios animales, dice que trajo varios toros, pero en el libro de Hebreos dice que eran toros y cabras. Los mata y la mitad de la sangre la recolecta y la otra mitad la mezcla con agua. Mi teoría es que la mezcló con agua porque esa sangre iba a ser rociada en el pueblo. Entonces la tuvo que mezclar con agua para que no se coagulara. Si la dejaba así, se hace el cuajarón, digamos. Entonces ya no iba a ser posible aventar la gelatina al pueblo. Entonces la mezcla con agua porque esa sangre tenía un propósito. Entonces Moisés, después de sacrificar los toros, nuevamente toma el libro del pacto y lee en voz alta una vez más a todo el pueblo. Y el pueblo responde con unas palabras que es música para los oídos de Dios. Y el pueblo responde: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Y de esto se trata el discipulado. Los discípulos somos los que procuramos, luchamos, nos estiramos, contendemos por obedecer a Dios. Este es el discipulado. Discipular a otros es enseñarles a tomar decisiones que agradan a Dios, es enseñarles a otros a obedecer a Dios. Ese es el discipulado. Y de eso se trata el seguir a Cristo. Y es muy sencillo, en eso se resume todo. Por ejemplo, si hablamos de la homosexualidad, pues sí, ok, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué es bueno o por qué es malo? Pues sí, es un diálogo que puede ahí surgir, pero podemos elevar el nivel de la conversación. Mira, independientemente de si es bueno o si es malo, no se trata nada más de si es bueno o si es malo, se trata de si tú estás dispuesto a obedecer a Dios. Ese es el punto. Y si Él tiene derechos sobre tu sexualidad a decidir por ti. Y si tú dices: no, pero es que yo me siento atraído por las personas de mi mismo sexo, pero aunque tengo esa atracción, yo decido obedecer porque quiero seguir a Jesús. Eso ya no es, es bueno o es malo, es ok. Independientemente si es bueno o es malo, tú estás dispuesto a seguir a Jesús. Tú estás dispuesto a obedecer sus instrucciones y su diseño para tu vida. Entonces aquí el pueblo responde: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Independientemente de las inclinaciones de nuestra carne, si se inclina a tal o cual lado, independientemente, mi carne no importa, importa que yo quiero agradar al soberano, al que tiene todos los derechos. Le doy privilegios sobre mi vida. Aunque yo tenga mis preferencias, le doy los privilegios de escoger en mi vida al Señor. Y de eso se trata, el seguir a Jesús. Entonces, aquí el pueblo, después de que Moisés lee la palabra de Dios, pero recuerda que Moisés lo lee habiendo tenido un encuentro con el Señor. El rostro de Moisés resplandecía. Moisés hablaba con autoridad y Moisés venía de un lugar de encuentro y ese encuentro le daba autoridad en sus palabras. Entonces Moisés habla y el pueblo responde: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés toma esa sangre que tenía en los tazones y con unos hisopos, como si fueran unos trapeadores, con unos hisopos los moja y empieza a salpicar. Yo no sé, probablemente agarraba vuelo y le hacía así porque tenía que llegar a toda la gente. Y empieza Moisés a salpicar a toda la gente.
y empieza a usar con el propósito esta sangre de purificar a la gente. Y Moisés les dice: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Dicen Hebreos que sin sangre no hay remisión de pecados, y que la sangre era lo que purificaba completamente todo, y la sangre de Jesús nos limpia. Esa era una imagen profética de la sangre del Cordero de Dios limpiando los pecados del pueblo para poner al pueblo en una relación correcta con Dios. Entonces el pueblo se entrega con un corazón nuevo a Dios. El pueblo acepta los términos y las condiciones de Dios por encima de sus preferencias. Y Moisés dice: bueno, vamos a sellar esto, y empieza a arrojar. Entonces imagina la escena en tu mente, una escena sanguinaria. La sangre es muy llamativa. El rojo de la sangre es un rojo que llamamos un rojo rutilante. Es muy muy rojo, la sangre fresca. Entonces la gente está diciendo: sí, vamos a obedecer. Quizás están levantando sus manos, hay un gran fervor en la gente, y de repente todos manchados de la cara, de sus ropas de sangre, les cae en la boca, les cae en los ojos. Probablemente lo primero que hicieron al llegar a sus casas fue bañarse y lavarse para no quedarse con esa sangre ahí todo el tiempo. Pero esa es la escena, imagina la escena. Y aquí Moisés salpica al pueblo y dice: esta sangre sella el pacto ahora. Ahí tenemos una escena donde el pueblo se entrega de una manera renovada a los propósitos de Dios. Pero ¿qué fue lo que detonó esto? La lectura pública, la proclamación pública de las ordenanzas de Dios. En ese momento, obviamente, no era toda la Biblia, era nada más la ley de Moisés, lo que Dios le había dado. Pero la lectura pública de la palabra, la lectura de las palabras de Dios, tuvo la capacidad de convertir el corazón. Tuvo la capacidad de conmover y provocar los corazones de un pueblo que no siempre seguía al Señor en las mejores instrucciones. Muchos años después, vámonos a Deuteronomio 31. Casi al final, Deuteronomio 31, Deuteronomio verso 9 al 13. Aquí también el Señor está haciendo ya una transición de liderazgo. El Señor es sabio siempre en sus transiciones de liderazgo, y Él está haciendo una transición de entre Moisés, su amigo con el que hablaba cara a cara, a un nuevo líder que sería Josué. Josué sería el nuevo líder, y aquí habría una transición. Entonces nuevamente se da en este punto una lectura pública del libro de la instrucción. Entonces Moisés escribe nuevamente el conjunto de instrucciones, porque estaba escrito desde Deuteronomio 17, lo indicó Moisés, que todo aquel que llegara a reinar sobre Israel, lo primero que tenía que hacer al llegar era hacer una copia de la ley con su letra, con su puño y letra, para que ese dirigente, para que ese rey no se olvidara de las instrucciones de Dios. Por eso el rey David escribe cosas tan hermosas de la palabra de Dios, porque a él le tocó hacerla con su puño y letra, una copia de la ley de Dios. Entonces Moisés convoca a los sacerdotes, todos los que cargaban el arca, también a los ancianos que eran los consejeros de Israel, y Moisés les da esta indicación, les dice: miren, yo ya me voy a ir, pero al final de cada séptimo año, que es el año del jubileo, el año de la liberación, al final de cada séptimo año, durante el Festival de las Enramadas, el Festival de las Enramadas es el festival que ocurre en octubre, o también llamado el Festival de los Tabernáculos, que es un festival que hacían en remembranza de la salida de Egipto y cómo tuvieron que vivir en tabernáculos, cómo vivían en tabernáculos antes de llegar a la tierra prometida. Entonces esta fiesta de las enramadas la hacían siempre en octubre, y Moisés dice: siempre al final de cada séptimo año, en la temporada del Festival de las Enramadas, ustedes se van a reunir, le dice a los ancianos y a los líderes, a los sacerdotes, ustedes se van a reunir y van a leerle al pueblo de manera pública, delante del Señor, van a leerle la ley, los decretos del Señor al pueblo. Y tienen que convocar a todos. El objetivo es que convocaran a todos absolutamente. Tenían que convocar a hombres, a mujeres, a niños
y a extranjeros. Más adelante Nehemías dice que convocaron a todos los niños que tenían edad suficiente para entender, ¿sí? Entonces convocaban absolutamente a todos, incluso a los extranjeros que había en medio de ellos, para que sucedieran dos cosas. Dice, los tienen que juntar para que escuchen las palabras del Señor, para que aprendan el temor del Señor y para que obedezcan cuidadosamente las condiciones de las instrucciones. Y luego Moisés les habla de algo muy necesario que tenía que ocurrir, era una transferencia de generación a generación. Y dice, háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el río Jordán. Entonces Moisés estaba sumamente interesado en que hubiera una transferencia a la siguiente generación. Y si los niños veían a los adultos poner atención y ponderar como algo valioso la palabra de Dios, eso era lo que esa generación haría en el futuro. Lo que ellos verían hacer a los adultos era lo que ellos iban a imitar en un futuro. Y nuevamente aquí se lee la palabra de Dios de manera pública, y esto nuevamente provoca los corazones que se vuelvan al Señor. Luego vámonos a 2 de Reyes 22. En 2 de Reyes 22. Segunda de Reyes 22 y 23 es la historia del reformador Josías. Ese es uno de mis héroes en la Biblia. Josías, después de diversos reinados perversos y corruptos, llega este hombre Josías. Y para los reyes de Judá era muy difícil mantenerse leales a Dios por toda la presión que tenían y la influencia de los antepasados. Sí, estaban ellos entregados a la inmoralidad, a la perversión, al ocultismo. Esto era lo que los reyes hacían, porque el pueblo también los presionaba y muchas veces cedían. Pero entonces Dios levanta a este rey Josías, que ya en el año 18 de su reinado, ya estaba avanzado, ya casi llevaba 2 décadas su reinado. Él empezó desde muy niño a reinar. Y este Josías, Dios pone en su corazón poner a funcionar el templo nuevamente. El templo estaba abandonado, incluso dentro del templo había cuartos para prostitutas y prostitutos. Se había corrompido a tal nivel el pueblo de Israel. Y el rey Josías llega a un punto donde Dios pone en su corazón ordenar el templo, empezar por el templo. Entonces manda a los sacerdotes a que supervisen la remodelación del templo, y de repente uno de los sacerdotes llega con Josías y le dice, oye, ¿qué crees? Que el sacerdote ha encontrado el rollo, el libro de la ley, lo encontró ahí en el templo. Y dice, a ver, tráemelo, lémelo. Y entonces le dan lectura delante de Josías, y mientras lo están leyendo, Josías está conmovido en su corazón, porque la palabra de Dios empieza a ser un diagnóstico del pueblo de Israel. Al ver toda la rectitud y la santidad y la hermosura y la gloria de Dios, obviamente Josías se empieza a dar cuenta que el pueblo de Israel está completamente desfasado de toda la gloria de Dios, que es que son graves las consecuencias que vienen. Y mientras están dando lectura y Josías está escuchando, Josías está escuchando y empieza a rasgar sus vestidos y empieza a llorar y empieza a echar polvo sobre su cabeza. Y dice, viene un desastre a Israel. O sea, fíjate, Josías amaba al pueblo de Dios. Josías tenía un amor por Israel. Y antes de pensar en sí mismo dijo, viene un desastre a Israel. Estamos completamente desfasados de la gloria de Dios. Dice, vayan corriendo, vayan con la profetisa Hulda y pregúntanle, ¿qué tenemos que esperar? Entonces van los sacerdotes, los consejeros, y le preguntan, le pintan la situación a Hulda. Hoy encontramos el rollo en el templo del Señor. ¿Y qué sigue? ¿De qué tamaño viene el juicio?
Entonces la profetisa Hulda les dice dos cosas. Le dice, número uno, viene una hecatombe, viene destrucción, porque el pueblo se ha apartado de los propósitos de Dios. Pero díganle al hombre que los mandó que eso no va a ocurrir en su tiempo, porque él respondió correctamente. Él se humilló delante de mí, él rasgó sus vestiduras. Seguramente mientras Josías estaba rasgando sus vestiduras, el Señor en el cielo estaba rasgando su corazón de haber encontrado un hombre como Josías. Y le dice la profetisa, díganle a este hombre que los manda que sí viene un desastre, viene un gran juicio, pero que este hombre no lo verá en sus días por la manera en la que respondió. Lo que Dios estaba diciendo entre líneas es: deseo que después de Josías venga otro igual a Josías y otro igual a Josías, y que yo pueda refrenar mi ira de este pueblo que amo. Entonces Josías responde en prontitud y con gratitud ante esta situación. Y dice aquí la Biblia en 2 Reyes 22 y 23, dice que él convoca a todos los ancianos de Jerusalén y que junto con los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, Josías tomó su lugar como rey al lado de la columna principal y leyó el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Dice, él tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y el alma. De esta manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Entonces, mientras Josías da lectura, el pueblo nuevamente, sus corazones son conmovidos, y el pueblo nuevamente dice sí a la ley de Dios, y ceden en sus preferencias, y echan abajo su carnalidad, y se entregan con un corazón renovado al Señor. Y entonces, ya con este corazón renovado, Josías empieza a echar en marcha una serie de reformas. Y empieza, aquí hay varias palabras que describen que él quitó, quemó, eliminó, molió, hizo polvo, derribó. Todo esto hizo Josías con todo lo que se oponía a que la gente comprendiera, todo lo que obstaculizaba que la gente tuviera revelación y entendimiento del amor de Dios. Dice que destruyó las habitaciones de los prostitutos y prostitutas que habían en el templo, y empezó a implementar una serie de reformas para limpiar la conciencia de Israel y que pudieran realmente entregarse de manera sostenida y longeva a Dios, y que no fuera una llamarada nada más. Tomó medidas para que esto fuera algo de longevidad, una entrega a Dios con longevidad. Y entonces aquí, incluso Nehemías, en este corazón tan hermoso que Dios le dio, empieza a hacer una restauración de los sacerdotes. Había sacerdotes que servían a Dios, que eran del linaje de Leví, que se habían corrompido por desánimo o por otras circunstancias. Incluso se habían ido a ser sacerdotes de otros ídolos, porque ministraban en el templo, pero al templo ser abandonado y ser dejado, ellos, por su naturaleza de ser sacerdotes y adoradores, se habían ido a adorar a otros dioses. Entonces Josías lo que hizo es que mandó que todos esos sacerdotes regresaran, los mandó llamar, y les prohibió servir en el templo, pero los obligaba a sentarse a la mesa con el resto de los sacerdotes que sí estaban sirviendo con conciencia limpia al Señor, para que ellos empezaran a transformar en su entendimiento, para que ellos empezaran a contagiar de pláticas santas, para que ellos empezaran a restaurar su confianza en Dios. Esta fue una estrategia muy sabia de Josías para restaurar la función del templo. Y una vez que la infraestructura de la gente, del corazón, del espíritu del pueblo cambió, entonces sí empezó la reconstrucción física, que era lo último del templo. Y esta fue la reforma de Josías. Pero si te fijas, todo este giro que dio la nación de Israel fue detonada por la lectura pública de la palabra, obviamente en voz de un hombre que tenía autoridad. Primero porque amaba profundamente a Dios, y en segundo porque amaba lo que él amaba al pueblo de Israel. Y finalmente, no voy a alcanzar a tocar todos, pero otro también
que implementó esto fue Nehemías. Vámonos a Nehemías 8 y 9. Nehemías y Esdras hicieron una mancuerna fenomenal. Y Nehemías, bueno, recuerda que el Señor le dijo a Moisés que tenían que leer la Biblia al final del 7º año en la fiesta de las enramadas. Y la fiesta de las enramadas acaba de suceder la semana pasada, o sea que andamos más o menos ahí por el tiempo. También aquí en Nehemías fue en octubre cuando se da esta dinámica. Y Nehemías, ya voy a dejar que tú lo leas después, Nehemías 8 y 9, pero en Nehemías 8 y 9, Nehemías implementa diferentes dinámicas para entender la palabra de Dios. Y una de ellas es que juntan a todos. Dice, si puedes leer 8 verso 2, dice: así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Reúnen a todos y empiezan a dar lectura al libro de la ley. Y nuevamente pasa lo mismo al leer el libro de la ley. El pueblo es compungido en su espíritu. El pueblo responde con dolor y dice: esto pinta mal, estamos mal. Y ahí es cuando ellos empiezan a llorar. Leían el libro de la ley y después la dinámica es que consistía en que leían y los levitas explicaban un poco. Y mientras le estaban explicando, ellos empiezan a llorar, porque la ayuda de los levitas para comprender. ¿Recuerdas también el eunuco que va leyendo el profeta Isaías y va leyendo Isaías 53? En aquel entonces todavía no tenía capítulo, pero ya sabemos que es la porción que corresponde al capítulo 53 de Isaías, donde habla como cordero fue llevado al matadero. Y el eunuco está leyendo muy interesado. Y en eso se le junta a Felipe y el eunuco dice: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Bueno, esa estrategia la usa Nehemías. Lee un poco, hace pausas y explican. Y mientras están explicando, el pueblo pues empieza a llorar de ver su condición, porque la palabra de Dios nos hace un diagnóstico. La palabra de Dios es como las pruebas de laboratorio o los rayos X, o nos escanea, nos hace un diagnóstico, nos confronta, pero también nos limpia y es jabón de lavadores, nos purifica y nos corrige. Entonces, cuando el pueblo se empieza a dar cuenta, ellos empiezan a llorar. Y ahí Nehemías, de veras, estos líderes que Dios levantó, que se nota el espíritu del Señor. Nehemías dice: no lloren. Más bien hoy es un día de alegría porque entendieron la palabra de Dios. Y ahí es cuando les dice: el gozo del Señor es su fortaleza. El contexto de ese verso es que no es que estar feliz te hace fuerte, es que el gozo de entender lo que está escrito es la gloria y el mayor vigor de Israel. Esa es la gloria de Israel, entender lo que aquí está escrito. Y dice Nehemías: no se vale llorar hoy no pueden llorar. Hoy, y les dice más adelante, tú puedes leer: vayan, coman cosas dulces, celebren, háganse regalos, beban vino, porque han entendido las intenciones del corazón de Dios. Alégrense de que finalmente entendieron. Entonces, la lectura pública, la intención era provocar entendimiento en las personas. Y esa es obra del Espíritu Santo, que nos da entendimiento. El Espíritu Santo tiene la capacidad de abrir nuestro corazón. Hay otros ejemplos que no voy a mencionar ya ahorita, pero el último es en 1 Timoteo 4:6, creo que es una indicación que le da Pablo a su amado Timoteo. Le dice: Timoteo, en lo que yo llego, dedícate a leerle a la iglesia la palabra de manera pública. Le dice: dedícate a la lectura pública de la palabra en lo que yo llego. La lectura de la Biblia puede hacer mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar.
Quizás es una de las razones por las que me he perdido de leer tantos libros, porque a veces tengo un libro que se me antoja leer y digo, si me voy a tardar 6 horas en leer este libro, ¿cuál sería el fruto de leer 6 horas la Biblia? Se lo apuesto a la Biblia. Y me voy a la Biblia. Ya no leo libros. Pero la lectura de la palabra es nuestra pequeñísima contribución a la gracia de Dios. Él lo ha hecho todo por nosotros. Y la lectura de la palabra es poner de nuestra parte, es responder, o leerla a otros también, es responder a la gracia de Dios. Hay un ministerio de Jucum que se llama Terminando con la Pobreza Bíblica. Me gusta el título, Terminando con la Pobreza Bíblica. Y habla básicamente de eso, de terminar con el analfabetismo bíblico, que la gente conozca, el cristiano conozca y se meta con la palabra de Dios. Entonces, esta iniciativa de lectura pública de la palabra, como tú puedes ver, tiene gran fundamento en la Biblia. No es creación es creación que le atribuimos a Dios. Estamos leyéndolo porque Dios lo describe en la palabra y porque creemos los efectos benéficos que la palabra de Dios tiene sobre nosotros. Así que quise compartir esto con ustedes para que nos conectemos con lo que va a ocurrir el fin de semana. Y cuando estés ahí puedes imaginarte cómo habrá sido en los tiempos de Moisés, de Josías, de Nehemías, el pueblo unido leyendo la palabra. Es un momento muy solemne, es un momento de mucho gozo, es un momento donde podemos entender la palabra de Dios, donde podemos compartir con otros la palabra de Dios. Así que prepárate para disfrutar este fin de semana y este inicio de semana, el miércoles de la palabra de Dios, y que Dios nos dé un refresco en su presencia y nos sumerja un baño de Biblia ahí todos juntos. Y los que están en su trabajo pueden sintonizar en Facebook. Si te dan permiso ahí, a veces hay gente que trabaja oyendo el radio o algo, puedes ahí sintonizar el Facebook o mientras estás cocinando, o en la mañana los que se levantan muy temprano a trabajar, ya como va a ser sin interrupción, ahí puedes conectarte a la palabra de Dios y compartirla en tus redes sociales. Entonces, amén, pues hagamos eso, ¿les parece? ¿Por qué no se ponen de pie? Y vamos a orar un momentito para terminar. Señor, gracias. Tú enviaste tu palabra y lo salvaste del desastre. Eso hiciste con Josías. Para eso permitiste que tu palabra fuera encontrada. Tu palabra nos seduce, nos atrae. Es verdad que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Tu palabra es para nuestro bien, tu palabra es para instruirnos, tu palabra es para nuestro cuidado. Con tu palabra manifiestas tu tierno cuidado, tu amoroso cuidado de cada uno de nosotros. Con tu palabra tú nos muestras tu corazón. Tu palabra es para que podamos crecer en una relación real con la palabra viva, Cristo Jesús. Tu palabra tiene efectos benéficos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos lava, nos limpia de memorias del pasado. Nos permite comprenderte a ti, Señor. Señor, hoy declaramos que tu palabra es un deleite. Todo el consejo de tu palabra es bueno, está escrito. Todo el consejo. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Tu palabra es lámpara para nuestros pies, es lumbrera nuestro camino. Tu palabra aclara nuestros pensamientos. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es más dulce que la miel. Y nosotros, Señor, amamos y necesitamos tu palabra. Como te dijo Pedro, ¿a quién podremos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Jesús, nadie más. Solo tus palabras son vida y son verdad. Y hoy pedimos, Espíritu de Dios,
como cuerpo de Cristo en esta ciudad, tenemos una necesidad imperativa de conocer, de comprender la palabra de Dios. Que el gozo de comprender lo que está escrito sea nuestra mayor gloria y fortaleza. Nuestra mayor gloria es entender lo que está escrito, las intenciones de tu corazón y tus propósitos. Señor, pedimos que bendigas este tiempo de lectura en el Zócalo. Pedimos por oportunidades para discipulado. Pedimos, Señor, por encuentros con la palabra viva a través de la lectura. Yo pido que el corazón incluso de cristianos que ha estado apático a tu palabra vuelva a avivarse algo en nosotros, Señor. Se encienda nuevamente el amor y el interés por la Biblia, el conjunto de libros, la palabra de Dios. Pedimos testimonio, Señor, de sanidades, de conversiones, de tu Hijo Cristo siendo revelado al corazón de esta ciudad. Señor, gracias por el privilegio, lo que podemos hacer este fin de semana. Nos entregamos en tus propósitos y nos encomendamos en tu gracia. Cubre a los músicos que van a estar varias horas. Cubre a los lectores, a los anfitriones que van a estar sirviendo, a cada persona involucrada, Señor. Ábrele puertas. Favorece que estén este tiempo con gozo, con deleite, recibiendo mucho de ti, Señor. También aún las cosas materiales, Señor. Protege de la lluvia, protege los aparatos. Y Señor, gracias por esta estrategia de la lectura pública de la palabra. Creemos que hay poder en tu palabra y le apostamos todo a la palabra escrita. Es tu palabra que nos sustenta. Es tu palabra la que dio vida y creó todo. Señor, este fin de semana, estos lunes, martes, miércoles, sopla aliento de vida a esta ciudad. Sopla aliento de vida a esta ciudad. Que tu palabra corra y sea glorificada por las calles. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús.